muy buenas tardes. Constanza, Damaris, Diana, Marcelo, Marón, ¿cómo están? ¿Se escucha todo bien? Hola, ¿se escucha? Ok, se escucha súper bien. Mira, nos conectamos un ratito antes porque voy a probar ahí para que ustedes me digan si se escucha o no los videos, ¿ya? Entonces hay algunos grupos que me enviaron el video, entonces, de su presentación, entonces lo vamos a probar, ¿ok? Entonces vamos a ver. Ustedes me dicen antes de empezar a presentar y empezar a dar las indicaciones, vamos a hacer una prueba de cámara, como se dice. Entonces, porque de repente se escucha el audio bajo. Cuando les pase eso, uno abre, por ejemplo, con Google, se posicionan en el video, colocan abrir. Ah, pero lo voy a compartir, a ver, voy a hacer el ejercicio en pantalla para que ustedes, porque de repente no se escucha, entonces para que ustedes ahí después lo hagan, cuando tengan que presentar en otra oportunidad. Entonces, vamos a ver acá, está proyecto y videos. Entonces vamos a presentar el grupo de ayer que hubo ahí problemas técnicos, entonces vamos a hacer la prueba con el grupo de ayer primero, que es de Marcelo y Maron. Entonces ustedes me van diciendo si se va escuchando. Entonces yo lo que hago es abrirlo con Google. Déjame ver si me deja acá en este computador. No me deja. No me deja abrir con Google, pero veamos si funciona. Ustedes me dicen si se escucha bien el audio. Bueno, pues un cordial saludo a todos los presentes, profesores y estudiantes. ¿Me escucha, profe? Consta del capítulo super. de paisajes, desastres. ¿Se escucha bien? Ok, perfecto. Entonces vamos a aprovechar. Bueno, les doy antes las buenas tardes a los que se van integrando. El día de ayer comenzamos con las presentaciones. Hoy día entonces se presenta el grupo 6, el grupo 3, el grupo 1, el grupo 5 y el grupo 4. También le damos la bienvenida al profesor Daniel. Él se va a integrar, como les decía anteriormente. La idea es que conozcan lo que ustedes desarrollaron. Y más que nada, Daniel, si quisieras ahí saludar a los chicos y a las chicas. Gracias, Patricia. Bueno, saludar a todos los que ya se encuentran conectados. Saludarte también a ti, agradecer una vez más la invitación. Ayer estuvo muy interesante la jornada que logré presenciar. Me imagino que hoy día también. Como te había señalado y también me excuso de antemano con los estudiantes, me voy a tener que retirar un ratito más porque debo participar de una charla al cual estoy invitado. Así que voy a observar después las grabaciones y ahí también tendré una impresión de lo que van a ser las exposiciones de hoy. El mayor de los éxitos y me imagino que serán de tan buena calidad como las de ayer, así que aprovecho de entregar mi reconocimiento por el trabajo que han realizado junto a la profesora Patricia. De mi parte eso, Patricia. Gracias. Muchísimas gracias, Daniel, por el espacio nuevamente. Y bueno, hoy día lo que vamos a hacer entonces en las presentaciones, vamos a presentar primero, ¿ya? Todos los grupos se van a presentar y después va a ser la ronda de preguntas, ¿ok? Para que así vamos avanzando un poco más fluidamente, ¿ok? Entonces, ahí los grupos que me enviaron los videos yo los voy a presentar para no tener mayores problemas, ¿ok? Así que vamos a empezar entonces con el grupo 6, vamos a empezar a rodar entonces el video, ¿ok? Y ustedes me dicen si es que no se escucha, me dicen inmediatamente. Bueno, pues un cordial saludo a todos los presentes,
profesores y estudiantes. Nuestro proyecto consta del título de Paisajes, Desastres y Patrimonio, junto a Marcelo Riquelme y quien les habla, Manuel Lizama. La pregunta de investigación que se plantea, la pregunta ¿qué características a causa de los desastres podrían convertir a Chillán en un patrimonio? De esta se desenlaza a un objetivo general que sería analizar la historia como un elemento principal para que la ciudad de Chillán sea un patrimonio vinculado a los desastres naturales. De esto, los objetivos a seguir subsidiarios serían, primero que nada, identificar la localidad de estudio. En un segundo momento, caracterizar el terremoto de 1939 en Chillán. Y por último, determinar cuáles son las zonas o construcciones como posibles patrimonios. En la metodología recurrimos a algunos datos bibliográficos, la lectura y análisis de artículos académicos, también revistas académicas, libros, videos informativos del sitio web, videos informativos, como diciendo, mapas cartográficos, periódicos web y entrevistas. Por otro lado, también se formaron grupos de discusión entre los investigadores y nuestra docente guía, Patricia Gutiérrez. En el estado del arte tenemos 4 conceptos importantes, que vendría siendo paisaje, que es un concepto polisémico, es una categoría reciente en la geografía, siendo utilizada desde una perspectiva física como social. Además, es percibido por los medios de los sentidos. Resulta de la interacción del relieve, clima, agua y de las alteraciones realizadas por el ser humano, por lo que ayuda a la comprensión de los fenómenos naturales y sociales. Por otra parte, desastres se plantea que se constituye en sí mismo como una forma de paisaje. Este concepto no es sinónimo de riesgos naturales, tales como terremotos, huracanes, entre otros, ya que estos son factores que influyen en la ocurrencia de un desastre. Así lo plantea Wilke Chaus en su libro en 1989. Por lo tanto, los desastres son, ahora comillas, el producto de procesos de la naturaleza y de la sociedad. Cierro comillas, Mancera 2004, página 5. En cuanto al siguiente concepto, se diría terremoto, que es la vibración de la Tierra producida por una rápida liberación de energía, que menciona Tarbut y Lucy en su libro en el año 2005, en la página 308. Esto se produce por el desplazamiento de las cortezas terrestres a lo largo de una falla, lo cual provoca una liberación de energía que se difunde en todas las direcciones desde su origen en forma de onda. Y por último, el concepto final sería patrimonio, que es un concepto polisémico bastante dogmático y complejo, ya que posee varias connotaciones dentro de la doctrina científica. El patrimonio alude a la identidad, a los símbolos y a la representación, lugares de la memoria, por lo que posee un valor ético y simbólico. Por lo tanto, el concepto de patrimonio vendría siendo una construcción ideológica, social y cultural. Nuestro lugar de estudio fue Chillán, por lo que lo buscamos y información sobre Chillán, y es una ciudad localizada en la zona centro-sur de Chile, en la región de Ñuble, que abarca parte de la comuna de Chillán y Chillán Viejo. Por otra parte, posee una altitud de 124 metros. Asimismo, está situada en una planicie entre las cordilleras de la costa y la cordillera de los Andes. La zona donde está ubicada Chillán se emplaza una zona activa de subducción de placas, por lo que presenta usualmente fenómenos sísmicos. En cuanto a la hidrografía, existe una variedad de cursos, las cuales forman la cuenca del río Itata, entre ellos el río Ñuble y el río Chillán. Los antecedentes. La ciudad de Chillán constituye uno de los sucesos más interesantes, esto debido a que ha sido fundada en 5 ocasiones. La primera fue en 1655, un levantamiento indígena, que provocó la destrucción de la ciudad, porque los habitantes tuvieron que desplazarse hacia el norte en dirección al río Maule. Sin embargo, Ángel de Peredo dictó la orden de volver a reconstruir Chillán en el sitio que había sido fundado. La segunda es en 1677, que ocurrió el primer desastre natural que marcaría la historia de Chillán. Una inundación arrasó la ciudad, por lo que se decidió construir una defensa en el río,
que no logró el objetivo esperado, por lo que periódicamente sucedieron inundaciones. La otra es el 1151, específicamente el del 25 de mayo de 1151. Un terremoto de 6 minutos provocó la destrucción de la ciudad, además de la salida del río, por lo que las autoridades tomaron la decisión de trasladarla a un nuevo sitio, en la zona del Alto de la Horca y Villa Moscatel. En 1835, un nuevo terremoto provocó la destrucción de toda la ciudad, por lo que las autoridades buscaron un nuevo emplazamiento. Sin embargo, los habitantes se dividieron entre los que deseaban permanecer en la ciudad y reconstruirla y los que deseaban una nueva localización, por lo que la antigua ciudad fue denominada Chillán Caído, lo que hoy día vendría siendo Chillán Viejo, y el nuevo asentamiento como Chillán Nuevo. Ya el último, en 1939, uno de los terremotos más destructivos que haya afectado la zona centro-sur de Chile, que será visto en la siguiente diapositiva. Respecto a la caracterización de este terremoto, este ocurre un 24 de enero de 1939 en una hora local de las 23:22 y se da comienzo, ¿no es cierto?, el terremoto en Chillán. Según el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, este terremoto fue de magnitud de 8.3 en ondas superficiales, con coordenadas epicentrales de menos 36.2 latitud y 72.2 longitud, generado de 80 a 100 kilómetros de profundidad, dejando daños graves en las provincias de Maule, también Linares, Ñuble y Concepción, y de carácter menos graves en la provincia de Biobío, Arauco y Malleco. También se sabe que destruyó prácticamente todo Chillán. El 95% de sus construcciones existentes de la ciudad se fueron abajo y también fallecieron alrededor de 3.000 personas producto del derrumbe de las casas sobre ellos, ya que esta se vio en horario de noche. Respecto al patrimonio, los terremotos han obligado a que la ciudad de Chillán, ¿no es cierto?, se reconstruya de manera material y también simbólica, y también da la oportunidad que algunos elementos se sigan conservando, como también otros estén sujetos a cambio. Se dice que la reconstrucción es una situación que debe ser valorada y transmitida a las nuevas generaciones a modo de identidad patrimonial. Por esto mismo nosotros hemos seleccionado algunas construcciones o zonas planteadas como un patrimonio en base al desastre. Entre ellas estaría la capilla del Hospital San Juan de Dios de Chillán, el Teatro Municipal de Chillán, la Catedral de Chillán, los pabellones del terremoto y también el puente antiguo de Concepción. La capilla del Hospital San Juan de Dios de Chillán, el cuerpo central que se encuentra, ha sobrevivido los numerosos sismos que ha afectado a la región. Cabe destacar que fue declarada monumento histórico a través de la ley 17.813 en el año 1972, pero fijaron sus límites en otros decretos en 1989. Con el terremoto del año 2010 sufrió graves daños. Es por esto que en los años recientes fue iniciado un proyecto de restauración para recuperar la histórica capilla. Al lado está el Teatro Municipal de Chillán. El 14 de febrero de 1939 se estrenaba la película El Rey sin Corona. Durante el cataclismo, 560 de la función intentaron huir. Sin embargo, la marquesina de acceso al teatro se derrumbó, mientras aplastaba alrededor de 300 de los asistentes, mientras las restantes personas quedaron encerradas sin vías de evacuación. Respecto a la Catedral de Chillán, el Consejo de Monumento Nacional de Chile señala que tras el terremoto de 1939, el obispo de Chillán, Jorge Larraín Cotapos, él asumió levantar una nueva catedral dedicada a San Bartolomé, patrono de la ciudad, en el lugar donde estaba al interior de la iglesia, la cual quedó destruida totalmente. En el mes de octubre de 1949 se da inicio a la obra, costeadas por un préstamo de la Corporación de Reconstrucción y Auxilio y a la cooperación de la ciudadanía. Luego de casi 2 décadas se inauguró la nueva catedral
el día 9 de octubre de 1960. Por otro lado, también se le da gran importancia a los pabellones, ya que estos fueron construidos después por el gobierno, después del terremoto de 1939, como una medida de emergencia social. También estos mismos modelos pues, sirvieron como obras para levantar colegios públicos y también hospitales de emergencia. La última construcción, digamos, que es presentada como un patrimonio, corresponde al antiguo puente de confluencia. Este se extiende en 521 metros de longitud, por lo que se considera también uno de los puentes de madera más largos de Chile y Sudamérica. Se trata del puente de confluencia, un antiguo viaducto de camino entre San Carlos y Chillán, levantados a principios del siglo XX. Este fue construido poco tiempo antes del terremoto, pero sin embargo igual sufrió algunos daños considerables. A pesar de sus reparaciones, el puente se conserva con su estructura original y además también consta de una gran relevancia, ya que fue declarado en 2016 como un monumento histórico. Bueno, como resultado, una vertiente cristiana está emplazada en una zona activa de construcción de placas, la cual provoca usualmente fenómenos sísmicos. Asimismo, en cuanto a la hidrografía en la zona, existe una variedad de cursos, entre ellos el río Chillán. En este contexto, debido a las crecidas del río Chillán y a los recurrentes sismos, entre ellos el del año 1939, han provocado destrucciones y refundaciones de la ciudad. Cabe destacar que, en particular, el terremoto de 1939 trajo consigo un gigantesco desastre para la localidad, ya que el 95% de las construcciones se dieron. Sin embargo, no se optó por volver a refundar la ciudad en otro lugar, sino mantenerla en la zona, lo que trajo como consecuencia un patrimonio pasado a la catástrofe. Esto debido a que un porcentaje mínimo de las construcciones se mantuvo sin mayores daños. Asimismo, estas edificaciones poseen un carácter arquitectónico colonial, por lo que desde una perspectiva histórica, dichas edificaciones poseen un carácter cultural importante para Chillán y Chile. Y asimismo, de acuerdo a los relatos de los sobrevivientes, el terremoto de 1939 fue igualmente devastador a nivel humano y social. Se expresa un sentimiento de temor, el lamento de muchas vidas perdidas y la esperanza de salir adelante frente a las circunstancias. Frente a esto, la creación de pabellones construidos después del terremoto se mantienen aún intactas, generando una identidad patrimonial. Bueno, esto sería todo. Espero que... Muchas gracias por su tiempo. Sí. Muchísimas gracias, Maron y Marcelo. Ahora, como les comentaba, al final vamos a hacer las preguntas, vamos a hacer una plenaria con preguntas y ahora le daremos el pase para presentar a el grupo 3, conformado por Bella, David, Valentina y Catalina. Me parece que no tengo el video de ustedes, así que creo que ustedes van a presentar. ¿A quién le doy el mando? ¿Quién va a pasar las slides? Las láminas. Presentación. Profesora, creo que nosotros le enviamos un video, pero no le enviamos el grupo. Quizás por eso no lo tiene. Grupo 3, sí, acá lo tengo, perdón. Acá lo tengo. Inmediatamente lo presento, David. Perfecto, profesora. Muchas gracias al grupo anterior, felicitaciones por el trabajo también. Por mientras vamos a abrir. Bueno, Un segundito. Tengo que compartir primero. Ahora sí. Buenas tardes a todo el público presente. Para comenzar nos presentaremos.
Somos estudiantes de segundo año de la carrera de Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Temuco. El día de hoy nos toca realizar la defensa de proyecto para el curso Geografía Física y Fenómenos Naturales, impartido por la profesora Patricia Gutiérrez. Mi nombre es Bella Cuña y junto a mis compañeros David Castro, Valentina Carrileo y Catalina Troncoso, ahora sin más preámbulo, comenzamos con la presentación. Esta presentación es parte de la evaluación del proyecto final, la defensa del mismo. Para la realización de nuestro proyecto, hicimos un levantamiento de problemáticas, todas referidas al orden y descripción de los resultados del propio proyecto. Entre las problemáticas levantadas, encontramos cómo y por qué se producen los tornados y trombas marinas en la zona centro-sur de Chile. ¿Qué sucede a nivel mundial sobre los tornados y trombas marinas, especialmente en Estados Unidos y Argentina? ¿Ha existido un aumento de estos fenómenos naturales como tornados y trombas marinas en la zona centro-sur de Chile? ¿Cuál es el nivel de información de la ciudadanía sobre la prevención en caso de tornados y trombas marinas? Y para responder con estas 4 problemáticas, también hicimos un levantamiento de objetivos. Estos son: conocer y entender el por qué se producen los tornados y trombas marinas en el centro-sur de Chile. Relacionar y analizar brevemente los sucesos a nivel mundial sobre los tornados y trombas marinas, especialmente en la zona de Estados Unidos y Argentina. Reconocer y comparar la cantidad de fenómenos naturales, como tornados y trombas marinas en el centro-sur de Chile en los últimos años. Comprender y distinguir los niveles de información de la ciudadanía sobre la prevención en caso de tornados y trombas marinas. ¿Qué es un tornado? Un tornado es un fenómeno atmosférico ciclónico, conocido por su corta duración y extensión. Mantiene una gran intensidad de destrucción. Es una masa de aire con forma de embudo o de cuerda que gira su propio eje a una velocidad angular. Se caracteriza por su extremo inferior sobre la superficie terrestre y superior viene creada con una nube cumulonimbus formada por 2 columnas de aire cálido y húmedo. Los tornados pueden tener diversas formas y tamaños, pero el más conocido es el tubo giratorio o el embudo giratorio que se forma desde el cielo hasta la tierra, rodeada de una nube de desechos y mucho polvo. Al ser un fenómeno de gran intensidad, arranca o recoge todo en su camino. Su tiempo puede ser solo de segundos o prolongarse notoriamente a 1 hora o más. ¿Qué es una tromba marina? Bueno, las mangas de agua, también conocidas como trombas marinas, y vamos a parafrasear al autor Donald Arendt, es una columna de aire giratoria que se encuentra conectada a una nube cumuliforme sobre una gran masa de agua. Estas se generan cuando el aire de la atmósfera es inestable. Debemos destacar que dicho fenómeno no es exclusivo del agua marina, sino que puede producirse también en ríos y lagos. El lugar donde más trombas se generan es en la ciudad de Florida y en las costas sur de Japón. Como características de este fenómeno es que tienen una duración media entre 5 a 15 minutos, aunque han llegado a haber algunas que han logrado prolongarse durante casi 1 hora. La mayor parte de estos sucesos surgen en las zonas marítimas, especialmente en las franjas costeras y con mucha menos frecuencias en zonas lacustres. ¿En qué se diferencian? La principal diferencia entre las trombas marinas y tornados son los procesos por los cuales estos se originan. Por un lado, los tornados, que se caracterizan por tener movimientos circulares, como un embudo, desciende desde la base de una nube cumuliforme, mientras que la tromba marina son vórtices de aire formados sobre la superficie del agua. Extrae el agua de la superficie y con esto se genera un embudo de vapor y condensación de agua. En forma de contextualizar geográficamente,
encontramos que Chile es un país con un territorio aproximado a 750.000 kilómetros cuadrados, con borde costero de aproximadamente 6.500 kilómetros. Chile posee soberanía marítima inmediata. Ahora bien, su ubicación geográfica permite fenómenos naturales de variado tipo y presenta un clima templado en la mayor parte del territorio. Junto a eso se comprende su ubicación a un lado oeste de Argentina, por lo cual comparte su climatología, fenomenología y geomorfología. Ahora, si nos damos cuenta, en este mapa están registrados los tornados que han habido en Chile en el año 2019, que van desde el 30 del 05 hasta el 1 del 11. Aquí se marcaron específicamente de la zona centro-sur. Pues como se ve, está Los Ángeles, Yungay, Cuyucuy, Temuco, Valdivia. Bueno, como podemos ver aquí, nuestro nuestro tema central de nuestro trabajo es la noticia del tornado de Los Ángeles. Si pueden mirar más a fondo, encontrarán diversos titulares de noticias digitales sobre dicho fenómeno, en el cual nos centraremos a continuación. El tornado de Los Ángeles da inicio el día 30 de mayo del 2019, con una intensidad número 2 de la escala Fujita mejorada, con una trayectoria de 5 kilómetros aproximados. Antes del tornado hubo un temporal. Los registros son por los usuarios en redes sociales. Para complementar la información al respecto del tornado de Los Ángeles, encontramos un registro de daños obtenidos a partir de un artículo obtenido de Internet. Comprendemos entonces que hubo 18 heridos, 345 personas afectadas, 11 casas destruidas, 119 casas con daños importantes, 213 viviendas con daños menores y 6.769 clientes de compañías eléctricas afectados por los cortes de energía. Para complementar esta información, aquí tenemos un registro fotográfico de lo sucedido, donde esto provocó que se volcaran autos, se destruyeran cables eléctricos, y seguido de esto, igual que fue la lluvia y todo lo demás, provocó grandes desastres. Otra cosa importante de decir en esto es al respecto de que estas fotografías fueron obtenidas de la red social Twitter, que fue más o menos una gran importancia al respecto del registro fotográfico. De hecho, Habla. si nos damos cuenta, también aquí hay una persona, justo aquí donde está todo el desastre. Eso no se debe hacer ya. Esto puede causar daños hacia la persona o quien incluso esté ahí tomando la foto directamente, como dato anexo. Aquí podemos estar viendo un video sobre qué ocurrió ese mismo día. El video está sin audio, no deben perdonar. Este video también fue registrado desde Twitter, fue obtenido desde Twitter. Cabe destacar que este tornado atravesó la ciudad de Los Ángeles. De hecho, esta es la zona, por así decirlo, privilegiada de la ciudad, que se está mostrando, que fue la avenida San Vicente. Aquí fue el centro del tornado esta grabación. Ahí se puede ver cómo vuela todo alrededor de la cámara incluso. Bueno, como resultado de las entrevistas, lo cual fue clave para nuestra investigación, encontramos la realización de esta entrevista, que fue de tipo cuestionario,
que consistió en la realización de 7 preguntas a nuestros entrevistados, entre las cuales destacan la ubicación que ellos tenían en el momento de que ocurrió el tornado, un relato breve de lo que sucedió, por qué creían ellos que había ocurrido este tipo de fenómeno natural, qué medidas ellos creían que podían optar, así entre otras. Y lo que más destacó fue el bajo conocimiento de este tipo de fenómenos. Primero, cabe destacar de que muchos de los entrevistados creían que era la primera vez que sucedía este tipo de fenómenos. Hay una nula información sobre la precaución y la seguridad que hay que tener ante este tipo de fenómenos. La creencia de que hay un aumento en este tipo de sucesos y que se relaciona directamente con el cambio climático, lo cual tenemos que decir que es una investigación que todavía no tiene suficientes datos como para decir que este fenómeno sí es una consecuencia directa o no. Y hay un gran temor y un poco de ansiedad ante los recuerdos de este fenómeno ocurrido en la ciudad de Los Ángeles. Como precaución en caso de presenciar estos fenómenos establecidos por la ONU, nos dicen que debemos prestar atención a las siguientes señales: el pronóstico de tormentas eléctricas, vientos y o granizos, una nube grande, oscura y rotante de la que se desprende una forma de embudo, un ruido fuerte similar al sonido de un tren de carga o varios camiones acercándose. Un remolino de objetos levantándose por el viento puede indicar la presencia del tornado, aun si la nube en forma de embudo no es visible. En caso que un tornado amenace el lugar donde vives, trabajas o visitas, dirígete al nivel más bajo de la edificación, a las habitaciones interiores o el lugar central como baños, parte baja de la escalera o closet. El sitio más seguro es un subterráneo o sótano. Evita lugares abiertos y estructuras con techos grandes y ligeros como gimnasios y galpones. Alíjate de las ventanas, tragaluces, puertas y paredes exteriores. Mantente informado de la condición del tiempo en www.meteochile.cl. Si te encuentras al aire libre y no hay un lugar donde refugiarte, recuéstate sobre el suelo, idealmente en alguna zanja o depresión del piso. Cubre tu cabeza y cuello. Si te movilizas en vehículo y ves un tornado en las cercanías, aléjate y busca un refugio. El desplazamiento de un tornado es incierto. Aléjate de las estructuras como carteles publicitarios, gigantografías, tendido eléctrico y otros que pudiesen ser arrojados por el viento. Si vas por el borde costero y observas en el mar la formación de una tromba marina, aléjate del lugar, esta podría llegar a la tierra. Tras el paso del tornado, mantén precaución por donde caminas. Podría haber vidrios rotos, clavos, entre otros escombros que pueden causarte lesiones. Aléjate del tendido eléctrico caído y estructuras y edificios dañados. Para concluir con el proyecto de tornados y tromba marina, hemos de comprender las definiciones de dos conceptos claves en la realización del proyecto, tales como tornados y trombas marinas, comprendiendo que ambos fenómenos son similares en cierto sentido, diferenciándose en su origen y construcción. Cuando hablamos sobre Estados Unidos y Argentina, tiene relación directamente con su geografía principal, donde se originan la mayor parte del tiempo los tornados. También concluimos que en Chile sí existen estos fenómenos, pero son poco frecuentes, pero no menos probables, ya que las condiciones climáticas son impredecibles en el último tiempo, y la información que maneja la ciudadanía es realmente baja. Desconocen totalmente las precauciones que establecen las autoridades.
Se puede concluir además que en relación a este proyecto dejó una gran enseñanza sobre estos tipos de fenómenos naturales que hace poco se desconocía por completo. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Muchísimas gracias y felicitaciones por su presentación al grupo número 3 del tema de tornados. Y ahora corresponde presentar al grupo número 1, un grupo conformado por Emanuel, Constanza, Rocío y Diana. No tengo su grabación, así que por lo tanto interpreto de que ustedes van a presentar, ¿cierto? Buenas tardes, profesora. Sí, nosotros vamos a presentar. Ok, ¿quién va a pasar las presentaciones? Yo, Constanza. Constanza, ok. Constanza, la dejé como presentadora. Ya. Ustedes me cuentan cuando empiezan para poder tomar el tiempo. Ah, ¿se ve? No, todavía no. ¿No? ¿No se ve? Ah, No, todavía no. Ahí está, dale, Ahora sí. dale, ahí sí. Ya, ¿estamos listos? sí, mis compañeros están listos. Sí, sí, totalmente Sí, listo. estamos listos. Sí, totalmente. Ok, mucho éxito. Ahí nos vamos entonces. Buenas tardes a todos los presentes. A continuación le expondremos esta presentación que está directamente relacionada con el proyecto llamado El Fuego como Herramienta de la asignatura Geografía Física y Fenómenos Naturales de la asignatura. Los integrantes son Constanza Herrera, Diana Soto, que les habla, Emanuel Araneda y Rocío Lara. A continuación, le daremos como una pequeña introducción, primero, partiendo definiendo qué es el fuego. Según la RAE, la define como un fenómeno caracterizado por la emisión de calor y de luz, que generalmente con llama. Y claramente, esto nos sirve para transformar ecosistemas. Por parte es beneficioso ya que aporta una calefacción y luz a grandes ciudades, casas, mejor dicho, prácticamente a todo el mundo. Asimismo, a la vez tiene sus contras, ya que es destructivo, porque arrasa con hectáreas de bosques, la fauna se ve totalmente afectada, porque su ecosistema se ve alterado o destruido, ya que arrasa con todo a su paso. Siguiendo con la misma línea, los incendios son un fenómeno que se ha utilizado como recurso de intervención humana, entre paréntesis de origen antrópico, y en determinadas ocasiones el inicio de los incendios se ha dado de forma natural. Como bien señala Rosa Vergara Retamales en su tesis Calidad microbiológica de suelos afectados por quema e incendio en la región centro-sur de Chile, cito lo siguiente: los incendios forestales se han dado desde antes del periodo de colonización, ya en la época de los pueblos originarios. Este tipo de fenómenos ya se gestaba, esto porque el fuego reside en la estructura y dinámica de estos pueblos, de forma importante. Siguiendo con esto, los pueblos precolombinos utilizaban el fuego como una herramienta agrícola, en ritos ceremoniales, y claramente esto nos llevó a la pregunta que pueden observar ahí, que es la problemática, que se las voy a leer, que cómo el uso del fuego, implementado en tiempos pasados como una herramienta, y cómo con el paso de los siglos se ha vuelto un peligro para la sociedad y el medio ambiente. Siguiendo con la misma línea, dentro de nuestros objetivos podemos encontrar un objetivo general que busca describir el impacto de los incendios forestales en el medio y la sociedad utilizados como herramienta o forma de destrucción, y un objetivo específico donde se busca analizar las consecuencias que producen los incendios forestales en espacios geográficos socionaturales en zonas del sur de Chile y en la selva amazónica. Dentro de nuestro marco teórico encontramos tres apartados
primeramente los incendios forestales, y de acuerdo a la CONAF, un incendio forestal es un fuego injustificado y descontrolado en el cual los combustibles son vegetales y que en su propagación pueden destruir todo lo que se encuentre en su paso. Podemos encontrar con una gran variedad de eventos relacionados con este tipo de acontecimientos que han afectado y alterado no solo a la naturaleza y a las especies que habitan estos lugares, sino también a la sociedad y comunidades que rodean a sectores que en muchas ocasiones se ven afectados por estos incendios. Estos incendios pueden ser provocados de forma natural o intencional, pero casi todos los incendios se originan por la acción del hombre, específicamente por la actividad agrícola. El aumento de la población, el acercamiento entre ciudades y campos y el aumento de la población en los territorios rurales. Por otra parte, existe otro tipo de incendio que se da en terrenos rurales y que también cerca de las zonas residenciales, y estos son de incendios de tipo agrícola, que se da principalmente por la quema que se utiliza como una herramienta, quemando desechos de siembras. Y asimismo, debido a los incendios agrícolas, se pueden ver afectada la población en general, y en ciertos espacios geográficos o ciudades existen áreas agrícolas eh, de una zona urbana. Por ende, si la quema se descontrola, el incendio se puede propagar a estas residencias. Uno de los factores que es de gran importancia al momento de analizar por qué y cómo se originan los incendios forestales es el clima. En la época de vacaciones, las altas temperaturas facilitan la propagación del fuego. La ocurrencia de estos eventos se da favorecida por el cambio climático y a su vez contribuye al calentamiento del planeta mediante emisiones masivas de CO2 a la atmósfera. En cuanto a la deforestación, este término significa eliminar la cobertura de los árboles en pro de la agricultura, la actividad minera, la represa, la creación y mantenimiento de la infraestructura, la expansión de las ciudades y otras consecuencias debido a un crecimiento rápido de la población. Esto trae consigo una gran variedad de consecuencias, entre las cuales podemos mencionar derrumbes, desertificación, desplazamiento y un deterioro en los ecosistemas naturales y sociales circundantes. Por ejemplo, en cuanto a lo correspondiente a la desertificación, la causa está asociada al ecosistema que se quema en los incendios forestales, debido a que estos siniestros erosionan el suelo terrestre, deteriorando tanto el pH como su sustentación vegetal. Y por último, en cuanto al fuego y su importancia en la colonización de América, durante el proceso de expansión agrícola y de terrenos para el uso ganadero que se vivió a mediados del siglo XIX, en pleno proceso de colonización europeo-chilena, el Estado chileno promovió una serie de procesos relacionados con los incendios intencionados y la tala de bosque. Esta tala indiscriminada de bosque nativo se vio incentivada debido al decreto ley 701 aprobado en el año 1974, donde se buscaba generar un incentivo a la plantación de árboles forestales. Al momento de la llegada de los españoles, la superficie de bosque nativo se estimó que correspondía a unos 25 a 28 millones de hectáreas, que fue la época probablemente de mayor superficie de bosque nativo. Pero desde la independencia del país y con los inicios de la colonización en el sur, se destruyeron casi las 2/3 partes de esos bosques nativos. Bueno, para nosotros, nuestro estudio, nuestro presente proyecto, se usó la metodología de estudio de carácter mixto o multimetódica. Esto según Hernández, Fernández y Baptista, abro comillas, representan el más alto grado de investigación o combinación entre los enfoques cualitativos y cuantitativos. Ambos se entremezclan o combinan en todo el proceso de investigación. Cierro comillas, página 21. Bueno, lo que nos quiere decir en esta parte es que nosotros, nuestro método de investigación combinó estos dos factores, los cualitativos, haciendo conversaciones y entrevistas a una serie de personas como testigos, y de forma cuantitativa porque ya en el levantamiento de información y en el marco teórico podemos observar una cantidad de gráficos, estadísticas que respaldan nuestra información presentada en el proyecto. Bueno, los resultados que nosotros obtuvimos fue a raíz de la información obtenida. Principalmente nos basamos en las conversaciones hechas, que fueron a 2 personas. La primera conversación fue en calidad de testigo a una persona que
vivenció las consecuencias del fuego, cómo esta causa estragos no solamente en la erosión de la tierra, sino que en el ambiente y en la propia sociedad, viendo las consecuencias que trae esto dentro de una población. En nuestra segunda conversación, primero que todo nos confirmó algo que ya había mencionado mi compañera anteriormente y que está expuesto ahí mismo en el proyecto, que es que la mayoría de los incendios son provocados por causa humana. Son muy pocos los incendios que son provocados de forma 100% natural, ya sea de forma intencional o sin querer. Los incendios se causan a través de la mano del hombre. Lo segundo es que los factores de riesgo que se dan en un entorno para un incendio forestal, como que, por ejemplo, son el ambiente, el calor del ambiente, la estación del año, en la ubicación geográfica, los desechos que se pueden encontrar ahí, si son desechos de basura o son desechos agrícolas, todas estas cosas que pueden incidir o pueden incitar o propagar aún más un incendio forestal. Lo tercero y último es que nuestro interlocutor, en este caso, no hace una mención cualitativa de cuántas hectáreas se quemaron, aproximadamente 40 hectáreas en un incendio forestal en Nueva Imperial en el verano del 2021. Y nosotros habíamos expuesto lo mismo, ¿cierto?, en el proyecto de una manera cuantitativa, mostrando a través de un gráfico cuántas son aproximadamente las hectáreas que se van viendo afectadas en los incendios forestales a lo largo del tiempo. Entre las consecuencias podemos encontrar 5 situaciones principales. La extinción de ecosistemas endémicos. Los incendios arrasan ecosistemas que son difíciles de recuperar, generando pérdidas de la biodiversidad endémica. También se encuentra el cambio climático. Al perderse los bosques se acelera el cambio climático, trae consigo un aumento de la polución del aire. En tercera posición, los derrumbes, que es la pérdida de los árboles que trae como consecuencia el debilitamiento de los suelos, debido a que las raíces de los árboles o vegetación promueve la firmeza de los suelos, y al no estar esta, provoca estas situaciones. En cuarto lugar, la erosión de la tierra. Estos siniestros traen consigo la sequía de las napas subterráneas, debido a que se genera la evaporación de estas, en lo que es lo circundante a ese sector incendiado, lo cual produce que a futuro se incrementen las condiciones óptimas para la propagación de incendios, debido a que estas aguas subterráneas ayudan a contrarrestar los futuros posibles incendios, provocando en sí un círculo vicioso. Y finalmente, la desertificación. Con el tiempo, al no haber vegetación, la tierra comienza a perder todo tipo de nutrientes, provocando que la tierra se forme en sí una sequía permanente. En conclusión, se pudo analizar que el mal uso del fuego como herramienta puede traer consigo un desastre ecológico importante, que puede llevar a devastar e incluso extinguir ecosistemas biológicos, los cuales sostienen espacios geográficos ricos en biodiversidad, como lo es en el Amazonas, donde se pueden encontrar incluso culturas endémicas, o en la propia parte sur de Chile. La desaparición de estos espacios geográficos trae un impacto incluso global, por lo cual se debe enseñar a la población sobre los riesgos que trae el cambio climático y a la vez cómo se pueden evitar estos. En esta parte, la educación escolar juega un papel de gran importancia, debido a que el cambio climático y el cambio por ello de conducta que se debe dar en la formación estudiantil debe ser adecuada, que tenga dentro de sus lineamientos educativos el cuidado del medio ambiente, para que con esto se respeten las restricciones y condiciones establecidas por la ley. En lo que respecta a, por ejemplo, la quema controlada de pastizales agrícolas o el uso de fogatas en lugares seguros. Dado que el respeto de estas normas supone al fin de cuentas, un bien para el ambiente donde se desarrolla nuestra sociedad. Gracias por su atención, esperamos que se encuentren muy bien.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la presentación. Felicitaciones al grupo. Y ahora vamos a dejar para presentar al grupo número 5. Creo que ellos me compartieron un video. Sí. Entonces voy a compartir en pantalla nuevamente. Me avisan si no se escucha bien, por favor. Buenas tardes, compañeros, compañeras y profesores presentes. Nosotros somos el grupo 5 conformado por Antonia Colimil, María Jesús Troncoso, Damaris Macaya y quien les habla, Francisco León. Y nuestra defensa de proyecto consiste en el terremoto de 1960 y la licuefacción en Valdivia. Nuestra exposición está estructurada de la siguiente manera, partiendo por pregunta y objetivo, características generales del terremoto de 1960, definición de licuefacción, planteamiento de la problemática hipótesis y finaliza con argumentos que respaldan nuestra hipótesis. Dentro de los estudios realizados sobre el terremoto de 1960 se encuentran variados temas, enfocados principalmente en la magnitud del terremoto, considerándose uno de los más grandes a nivel mundial, o sobre el tsunami y las repercusiones que tuvo en la localidad de Valdivia, y simplemente nombrando la licuefacción que fue provocada en las calles de Valdivia. Para elegir un tema para este caso de estudio, nos quisimos enfocar en la licuefacción provocada por el terremoto y su causa, por lo que con la información seleccionada nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Cuáles fueron las causas de la licuefacción provocada por el terremoto de 1960 en las calles de Valdivia? Y el objetivo de investigación, explicar las causas de la licuefacción en las calles de Valdivia, la cual fue provocada por el megaterremoto ocurrido en 1960. Para esto fue necesario leer acerca de las características del lugar de estudio e investigar de fondo el terremoto, puesto que con los antecedentes que se muestran son fundamentales para responder y cumplir con el objetivo. Respecto de los resultados, y para lograrlo fue necesario reunir los antecedentes buscando en sitios especializados como Scopus, Dialnet, Cielo, y seleccionamos acuciosamente la información que nos sirvió para respaldar nuestra problemática y apoyar nuestra hipótesis que mencionaremos más adelante. A continuación, veamos las características generales de este desastre natural. En primera instancia, tenemos que ocurrió el 22 de mayo de 1960 en la ciudad de Valdivia. Este tuvo una magnitud de 9,5 grados en la escala de Richter. Se originó por una falla en una zona a lo largo de la costa chilena que se rompió por casi 1 kilómetro de su desarrollo latitudinal. Este produjo la liberación de energía acumulada durante siglos. Tuvo como epicentro el Océano Pacífico, frente a la ciudad de Valdivia. Este fue a unos 150 kilómetros de la ciudad. Se registraron olas de 8 y 10 metros. Las placas tectónicas sudamericana y Nazca se hundieron 20 y 30 metros entre ellas mismas. Se estima un total de 2.300 fallecidos y 3.000 personas heridas. Gabriel González, académico de la Universidad Católica del Norte y subdirector del Centro de Investigación para la Gestión Integrada de Riesgos de Desastres, menciona lo siguiente. Es la primera vez que los sismólogos lograron obtener registros de un terremoto catalogado como gigante, y la primera vez que geólogos lograron medir los efectos en el terreno de un supersismo. Sin embargo, este terremoto no ha sido el único con una magnitud similar, sino también el de Alaska en 1954 con 9.2 grados en la escala de Richter. También Japón en 2011 con 9 grados en la escala de Richter y nuevamente Chile en 2010 con 8.8 grados en la escala de Richter. Otra de las características de este terremoto fue lo ocurrido en los suelos, conocido como licuefacción, generando un hundimiento y levantamiento en la mayoría de las calles de Valdivia, lo que generó poco a poco una pérdida de la resistencia en los suelos. En primer lugar,
Debemos entender a qué nos referimos cuando hablamos de licuefacción, y es que esta es una interrupción en el lugar de soporte entre granos mutuos, por parte de una sacudida sísmica, lo que provoca una pérdida total de la resistencia. Esto debido a un aumento de la presión de poros que disminuye el coeficiente de fricción por el terremoto. La licuefacción es una causa mayor de destrucción relacionada con terremotos. En otras palabras, es capaz de desplazar, hundir o incluso volcar infraestructuras, ya sean casas, edificios u otros. Además del tipo de terreno, para que se produzca este fenómeno, el nivel freático debe encontrarse cerca de la superficie. La compacidad de los materiales suele ser baja y la intensidad del terremoto alta. Según González de Vallejo, se pueden establecer las siguientes circunstancias desencadenantes de este fenómeno, ya sean sismos de magnitud igual o superior a 5,5 grados, con aceleraciones superiores o iguales a 0,2 G, y también a partir de los 15 metros de profundidad no se han conocido fenómenos de licuefacción en suelos. Y por último, el nivel freático en la mayoría de los casos en los que se ha presentado la licuefacción se encontraba a poca profundidad. Y es por inferior a 3 metros, por debajo de los 5 metros de profundidad, ya que la susceptibilidad de la licuefacción es muy baja. Por lo anterior, es que en el caso de estudio se planteó la siguiente problemática. ¿Por qué se provocó la licuefacción en Valdivia y no en otro lugar? Para responder a esta problemática nos formulamos una hipótesis, la cual es: la licuefacción provocada en Valdivia para el terremoto de 1960 fue debido a la mala calidad de los suelos y por influencia de los ríos. Todo esto tomando como base las evidencias que se presentaron en otros estudios referentes a licuefacciones. Tomando en cuenta lo anterior, es que construimos nuestra defensa. Tenemos en conocimiento que el terremoto provocó un cambio drástico en el paisaje y con mayor razón, pues estudiosos del ámbito concluyen que la energía que liberó el fenómeno natural fue cerca de 20.000 bombas de Hiroshima, que se lanzaron en 1945. Esto trajo consigo que el terremoto de Valdivia tundiera a 2,7 metros. La ruptura no solo generó hundimiento, sino también levantamiento tectónico. Y bien lo visualizó una de nuestras personas entrevistadas, la cual señala lo siguiente. Sí, después del terremoto observé por un momento cómo quedaron las calles, sobre todo la calle en la que se encontraba mi casa, y hubo un hundimiento en esa zona en donde vivía. Tomando en cuenta lo anterior y para sustentar nuestra hipótesis, también recurrimos a diferentes bibliografías que hablaban sobre la licuefacción de los suelos provocada por terremotos de gran magnitud, que fue lo que pasó en Valdivia en 1960. Uno de los primeros factores que se puede evidenciar es la mala calidad del suelo. Valdebenito, citado por Cádiz, dice lo siguiente: la mala calidad del suelo influye en varios factores. Uno de ellos, explica Valdebenito, es que el río Valdivia ha ido depositando suelos muy finos, y eso hace que terremotos grandes como el de Valdivia provoquen fenómenos como la licuefacción. En suma, cuando los suelos agrupan ciertas condiciones, estos suelos se licúan y se transforman en fango. Este fenómeno se ha dado en terremotos de 1960, el de 1985 y el del 2010. Vallejo, en su libro Ingeniería Geológica, menciona que los suelos licuables son aquellos con contenido arenolimoso, en estado saturado, que al experimentar esfuerzos constantes, anómalos y rápidos, permiten un aumento de las presiones intersticiales, en lo que la resistencia al corte desaparece y el material se comporta como líquido, dando lugar a movimientos verticales y horizontales de su masa, que se traducen en deslizamientos o en grandes asientos. Esto quiere decir que la calidad de los suelos es un factor para considerar al momento de hablar de licuefacción. Anteriormente mencionamos que en Valdivia existen suelos de mala calidad, pues esto se debe a que bordea el río calle y por su humedad constante. Por lo que si tomamos en cuenta estos elementos junto con la gran magnitud del sismo, realmente sería imposible que no se produjera una licuefacción en aquella ciudad. Esta ha sido nuestra presentación. Gracias por su atención.
Muchísimas gracias. Al grupo 5 está constituido por María Jesús, Antonia, Francisco y Damaris. Muchísimas gracias. Felicitaciones por la presentación. Y finalmente damos pase al grupo número 4. No tengo el video, así que creo van a presentar ustedes. En este caso está Jorge, Isidora, Nicole y Peter. Hola, profe. Buenas tardes. Hola, Nicole. Nicole, ¿usted va a pasar la lámina? No, va a ser mi compañera Isidora. Isidora, déjame buscar a la Isidora. Acá está. Isidora Canova, ¿cierto? Sí, ella misma. Ok. Está como presentadora la Isidora, entonces. Ustedes se preparan, me avisan para poder hacer correr el tiempo. Por mientras que se prepara el grupo, yo ya tengo todas las notas de ustedes. Faltaría esta, la de la defensa, y estaríamos listos, ¿ya? Así que lo más probable es que entre hoy día y mañana yo publique las notas en la plataforma. Voy a ir agregando también al sistema de calificación las notas para que den un último vistazo, chequeen, revisen y cerramos, ¿ok? Así que eso. Estoy viendo un informe. ¿Se ve, profe? Sí, ¿el informe? Sí. Sí, está el informe. Ya. Ustedes me dicen, ¿van a presentar desde el informe? Profe, pero ¿puede ser igual la presentación sin proyección? O sea, la idea es que ustedes se apoyen en material audiovisual porque es parte del uso de herramientas de calificación. Pero si presentan, o sea, lo importante es que presenten su trabajo, porque si no, se quedan con mucho menor nota. Ahí yo les coloqué también en la guía. Se pueden presentarlo con Genial, Canvas, PowerPoint, con cualquier material audiovisual. ¿Ya? Pero lo importante es que presenten, pero obviamente afecta ahí dependiendo de la organización que tengan. ¿Ok? Ustedes me dicen cuándo comienzan. Ya, ahora en conversar. Ok. Tienen 15 minutos, máximo 15 minutos. Ya, muy buenas tardes a todos los presentes. Nuestro grupo conformado por Isidora Canova, que les habla, Nicole Pulev, Jorge Benavides y Peter Ojeda, vamos a presentar nuestro proyecto semestral que trata sobre el terremoto del 2010. Bueno, el resumen de nuestro trabajo es que el 27 de febrero de 2010, las regiones del centro-sur del país despertaron a las 3:34 de la madrugada, remecido por uno de los terremotos más fuertes registrados en la historia de Chile. Este fue un terremoto de 8,8 grados que duró aproximadamente 2 minutos y 50 segundos, donde el epicentro se localizó en el mar, cerca de la ciudad de Copquecura, ubicada en la región del Maule. Sin embargo, también fue percibido en parte de Argentina, Bolivia, Paraguay, Perú y Uruguay, pero con menor intensidad. Este sismo ocurrió a 35 kilómetros de profundidad, lo que provocó los grandes daños ocasionados. Este se debe a que los terremotos que se producen en una mayor profundidad tienden a producir un menor movimiento en la superficie. En cambio, si el sismo es de menor profundidad y más cerca de la superficie, se generan grandes desastres. Una característica importante que presentó el terremoto del 27 de febrero es que produjo una ruptura bilateral principalmente hacia el norte del epicentro, a unos 500 kilómetros de largo.
liberando una gran cantidad de energía a través de dos puntos, uno ubicado cerca de Concepción y el otro cerca de Pichilemu. Durante el transcurso de esta presentación trataremos como eje temático central el terremoto del 2010, donde describiremos sus principales características y se va a constatar cómo este causó un cambio en el espacio geográfico. Todo esto formulado a través de una pregunta general que se plantea como problemática. ¿Cuáles fueron los cambios físicos después del terremoto del 2010? Nos concentraremos en la región del Biobío, debido a que esta zona fue el epicentro de este gran terremoto. En nuestra problemática, en el caso de estudio, nosotros planteamos la siguiente pregunta de investigación referente a la problemática. ¿Cuáles fueron los cambios físicos luego del terremoto del 27 de febrero del 2010? Teniendo por objetivo explicar las consecuencias físicas provocadas por el terremoto del 2010, para poder dar respuesta a esta problemática, nosotros elaboramos la siguiente hipótesis. Tras el terremoto ocurrido en Chile el 2010, se pueden dar cuenta los cambios geográficos ocurridos en la región del Biobío. Lo que mencionamos anteriormente, nosotros lo respondimos a través del trabajo con autores que tratan del terremoto del 2010 y principalmente los cambios físicos que fueron provocados por este. Bueno, el caso de estudio de nuestro proyecto, el área a estudiar se basó en la región del Biobío, específicamente en las comunas de Concepción y Talcahuano, que fueron unas de las más afectadas de la zona centro-sur del país. Bueno, la metodología que nosotros usamos fue la descriptiva, ya que nos pareció la más óptima para dar cuenta de la respuesta de nuestra problemática planteada. De esta forma, dimos datos específicos sobre los cambios físicos luego del terremoto del 27 de febrero del 2010 y utilizamos el levantamiento de información bibliográfica para desarrollar el proyecto de investigación. Recopilamos información en distintas páginas web y bibliotecas. Bueno, ahora pasando a los resultados de este trabajo, describiremos 4 apartados. El principal trata sobre los humedales que desaparecieron producto del terremoto del 27 de febrero del 2010. Y bueno, los humedales se relacionan a una variedad de ambientes morfoclimáticos que se generan en la zona costera, que esta es la que provoca la mayor diversidad de humedales. Esto se debe a que la zona costera comprende una amplia gama de ecosistemas terrestres y costeros, y estos ecosistemas se determinan en base a su geomorfología, el clima y el ambiente terrestre, que influye sobre los ambientes marinos. Bueno, la costa chilena se trata de un margen activo cercano y en paralelo a la gran fosa submarina chilena, que se caracteriza por la frecuencia y la fuerte magnitud de los terremotos, que generan los movimientos tectónicos cosísmicos. Por eso es que los ecosistemas costeros deben resistir y reestructurarse a los cambios originados por los movimientos tectónicos cosísmicos. Luego del terremoto del 27 de febrero, específicamente en la península de Arauco, que se encuentra en la región del Biobío, se registraron grandes daños en sus ecosistemas costeros. Esto producto del emplazamiento en bahías, que hubo ciertas localidades costeras mayormente afectadas, tales como Tubul y Yico, que son una de las más conocidas.
Estas dos están emplazadas en pequeñas planicies litorales constituidas por depósitos marinos y fluviales cuaternarios. Y bueno, en el norte y sur de la península de Arauco fue notorio el retroceso horizontal del mar luego del tsunami, dado que el desencamiento de los humedales que se encuentran alrededor, tales como el humedal de Coliumo, el de Rocuán y el humedal de Lenca. Luego de 2 años, el terremoto del 2010 se planteó en el 2012 que en la península de Arauco volvieron la mayoría de las especies, dando lugar a una esperanza para el humedal de Tubulranqui. Bueno, dentro de los resultados, como ya mencionamos anteriormente, está la creación, desaparición de algunos ríos, caudales y lagunas. Sostenemos esto ya que las placas sudamericana y la de Nazca, tras su contacto, provocaron un desplazamiento ecosísmico. El máximo desplazamiento horizontal se encuentra en la ciudad de Concepción, en la cual se ha registrado un desplazamiento de alrededor de unos 50 centímetros. Producto de esto, lo que más se presenció fueron los procesos de licuefacción y agrietamiento del suelo, por lo que la creación y desaparición de ríos o lagos fue bastante común, junto con los agrietamientos que provocaron una fuerte pendiente, la cual provocó una extensión horizontal, lo que llevó a un desplazamiento de bloques del suelo. Esto provocó que los árboles fueran arrasados y quedaron sumergidos en el agua. Algunas de las zonas donde ocurrió esto fueron el Biobío, el río Itata, la Laguna Redonda de Concepción. En la última laguna mencionada se generó una grieta de considerable tamaño que provocó que el nivel del agua disminuyera considerablemente. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre el tercer resultado, que fue el uso de sistemas de medición para los estudios de terremotos, ya que este nos pareció bastante innovador, porque gracias a las mediciones de tiempo real del sistema de posicionamiento global, se puede utilizar para que se determine cuando un terremoto desplaza el fondo oceánico. Y con estos datos se podría reducir considerablemente el tiempo de alerta de tsunamis, para que así se puedan reducir los daños sobre los habitantes de zonas costeras, brindando información sobre la fuerza exacta y avance del evento. Para un país como el nuestro, este sistema resulta ser altamente útil, debido a que Chile está ubicado en uno de los bordes tectónicos más activos del mundo. Y el sistema de posicionamiento global ya está siendo utilizado en las estaciones de vigilancia sísmica de todo el mundo para monitorear con mayor precisión los movimientos de las placas tectónicas, y con esto se puede determinar de forma más precisa todos los terremotos, ya que siempre cambian el paisaje del suelo. Y ahora, por último, mi compañero Jorge nos va a explicar el cuarto resultado. En el cuarto resultado, en el apartado 4, perdón, cambios de relieve, nosotros lo dividimos en 3 partes. El primero es alzamientos, que son la elevación del suelo en un área por efecto de las fuerzas tectónicas o isotáticas. Las subsidencias, que es el hundimiento de una superficie provocado por el movimiento de las placas tectónicas, y el efecto de la onda sísmica, que son movimientos que se producen en la corteza terrestre. Este movimiento es producto de la energía liberada partiendo de un foco llamado hipocentro. En el alzamiento, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, doy el alzamiento cosísmico que se produjo en el desecamiento del río Lebu, que fue similar al del terremoto de 1960, donde quedó imposibilitada la navegación y las embarcaciones quedaron de costado. Nosotros en esta parte recogimos una entrevista a un caballero que se llama Víctor Quesada, que vive en Lebu, y él explicaba que el río era un desastre, todo estaba en el suelo, alrededor de 60-70 embarcaciones fueron arrastradas y se encontraban varadas en el río Lebu. Él evidenciaba que los cambios más notorios fueron que el mar se recogió unos 80 metros hacia adentro, y esto provocó que el río quedara prácticamente seco. En las subsidencias, un ejemplo que tomamos nosotros fue el del río Itata. Esta laguna litoral quedó con mayor superficie,
Quetrahuaco, unos 20 kilómetros de la desembocadura, y Ñipas, a 33 kilómetros de la desembocadura. El río Tata aumentó su caudal, ocurriendo un flujo contracorriente inundando zonas ribereñas. Nosotros nos enfocamos en una entrevista realizada por TVN el 5 de junio del 2012, en donde la señora Mireya San Martín, del pueblo de Ñipas. Este pueblo se divide en dos partes que se juntan por un puente. Este puente, ella explica que luego la inundación producida por el terremoto provocó que el puente que conectaba los dos sectores del pueblo quedara prácticamente destruido. Entonces ellos alegan que arriesgaban su vida al cruzar este puente. Decían que ellos mismos intentaron arreglarla, pero que el peligro siempre estaba. Y en los efectos de ondas sísmicas, nos enfocamos, uno de los grandes efectos que removieron la masa fue el desprendimiento de la isla de Quiriquina, isla de Santa María y Borde Norte, de la península de Arauco. Estos desprendimientos ocurrieron en el acantilado costero conformado por un talud de gran pendiente y roca arenisca fracturada. En el área de Tubul se produjeron varios cortes del camino a la altura del material removido superior a los 10 metros. También nos enfocamos en un archivo de Canal 13, de TVN, post-terremoto del 2010, que nos muestra la destrucción en el área de Tubul, donde Manuel Fernández, un habitante de la zona, cuenta cómo fue la destrucción provocada por la onda sísmica y el posterior tsunami. Él expresa que cuando amaneció se dieron cuenta de la destrucción que provocó el terremoto. La primera ola dice que fue entre oscuro y aclarando, no pudo verla bien, pero la segunda sí. Dice que los caminos quedaron cortados y quedaron atrapados en sus propias casas. Explica que fueron las casas que lograron resistir los embates del terremoto y del tsunami, porque las otras quedaron todas prácticamente destruidas. Eso sería el apartado de... Como conclusiones o reflexiones finales como grupo, está que el terremoto fue un desastre de gran magnitud, dejando significativos cambios geográficos y sociales, como fueron las pérdidas de vidas, la desaparición y creación de ecosistemas. El desastre causado por el tsunami, dejando un fuerte recuerdo negativo, no solo para los habitantes de la región del Biobío, que fue el espacio geográfico más afectado, sino que también para el resto de Chile. Dentro de todos los cambios físicos que mencionamos, los que más destacamos obviamente fueron los alzamientos y el hecho de que estos cambios se pueden generar o acabar solamente con el remesón de la tierra. También hablamos sobre cómo es que se puede acabar con el ecosistema, entre ellos están los humedales, que se relacionan con una variedad de ambiente morfoclimático. Esto se genera debido a que la zona costera es la que provoca la mayor diversidad de humedales. ¿Están listos? ¿Se escucha? Sí, pero ¿terminaron? Sí, es que no se me escuchaba. Sí, damos por finalizada la defensa de nuestro proyecto. Muchas gracias por su atención. Ok, muchísimas gracias al grupo número 4 y una pena que no hayan podido preparar la presentación porque el proyecto fue bastante interesante, el trabajo fue muy interesante, entonces una pena que no hayan podido preparar la presentación, porque si no les hubiese salido súper bueno. ¿Ya? Sí, profe, lo que pasa es que cuando le pregunté a algunas compañeras me dijeron que era opcional, así que por eso no hicimos. Sí, así que, parecer pero no era bueno, opcional. no, pues si se fijaron en la mayoría de los casos no era así, entonces por eso es importante leer las guías de elaboración, los correos, etcétera, ¿ya? O simplemente preguntar por correo si tienen alguna duda, hasta mi teléfono ahí en la guía, o sea, no hay por dónde, ya como decía mi abuela.
¿ya? Así que eso. A ver, entonces, algunas preguntitas que me quedaron dando vueltas para poder cerrar las presentaciones, y les agradezco nuevamente por haber presentado el día de hoy. Al grupo 6, temas de patrimonio, me quedó una duda en sí cuando ustedes hablaban, o sea, primero, la primera duda es que me faltó, no sé si se me pasó o fue después, no, me quedó pendiente. En la presentación no vi la exposición de lo que es el levantamiento de información. Eso no lo vi, o si lo mencionaron, puede que se me haya pasado, quiero que me ratifiquen eso. Y la segunda pregunta es acerca de si los pabellones y el teatro municipal actualmente son considerados patrimonio. Esas son mis preguntas para el grupo. Marcelo, Maron. Sí, profe. Ay, chica. Lo escucho. Escucho su respuesta. Profe, ¿podría volver a repetir, por favor? ¿A dónde andaba la Maron? A ver, la pregunta. Perdón, profe, sí, tuve que ir al baño. Ya, la pregunta es, si se me ha pasado a mí que en la presentación no vi la exposición acerca del levantamiento de la información. Y segundo, es si actualmente los pabellones y el teatro municipal son patrimonios, o sea, están como patrimonios establecidos por el Consejo de Monumentos. Con respecto a la segunda pregunta, los pabellones ni el teatro municipal están considerados como patrimonio. Si gustan, si están con mala señal, lo pueden escribir. Yo luego lo leo y le pregunto al otro grupo. ¿Ya? Hagámoslo así, porque son súper puntuales. Entonces, ahí lo escriben, yo lo vuelvo a revisar y por mientras le pregunto al otro grupo. Maron, Marcelo. Ya, la otra pregunta para el grupo de tornados y huracanes, también quiero que ustedes me respondan si a mí se me pasó o tampoco escuché en la exposición sobre cómo hicieron el levantamiento de información. Esa es una pregunta. Y la segunda, ¿de dónde sacaron la información de que Chile tiene una línea costera de 6.500 kilómetros? Y eso en principio, si alguien por mientras me puede responder. Bella, David, Valentina, Catalina, si me pudiesen contestar esas dos preguntas. Ya, no los veo, no están. Catalina. También le pido entonces que usted está presente, le pido por favor que también me pueda responder en el chat las dos preguntas. ¿De dónde sacaron el dato de los 6.500 kilómetros del largo de la costa?
La primera pregunta. La segunda, no sé si a mí se me pasó o no expusieron el levantamiento de la información en su presentación. Y la otra pregunta que me gustaría, y ahí por favor si alguien puede estar con micrófono del grupo, porque me gustaría saber que explicaran un poco más acerca de dónde, entonces en qué región, por ejemplo, se concentran los principales tornados. ¿Y esto por qué? ¿Debido a qué? ¿Ya? Así que voy a dar otra vuelta por mientras que ustedes desarrollan, pueden responder en el chat, o a la vuelta los vengo a buscar ya que estén con su micrófono o no se hayan ido a otra parte, los vuelvo a buscar, ¿ok? El grupo 1, me quedó también, me quedó una duda. Todavía no entiendo, y si me pudiesen explicar, grupo 1, ¿cuál es la relación ahí que ustedes, o la intersección que ahí hicieron ustedes con el caso del Amazonas? Todavía no comprendo, porque yo ya quedaba clara con el caso, con solamente el caso de Chile, pero el caso del Amazonas, ahí como que me descolocó. Entonces me gustaría que me pudiesen responder. Profesora, ¿me escucha? Perfecto, Rocío, muchas gracias. Es que nosotros lo que queríamos exponer con lo referido al Amazonas era este mismo tema, ¿cierto?, de la deforestación y del fuego, los daños y las consecuencias, pero a nivel más global, a nivel suramericano, ya que Brasil o el Amazonas es uno de los principales, los que se dicen los pulmones del planeta, que ha sufrido mucha deforestación. Entonces nosotros queríamos también mostrar que este fenómeno no se da solamente en Chile o en los bosques chilenos, sino que también se da a nivel ya mucho más grande como es el Amazonas. Entonces nosotros, para no tampoco ahondar muy profundo en eso, quisimos mencionarlo en este caso en la presentación, y en el proyecto lo quisimos igual mencionar para que no se viera solamente el caso de Chile, sino que también se viera a nivel suramericano y como un ejemplo mundial. Claro, hay una recomendación. Solamente hubiese ido en el estado del arte y un poco no profundizar, porque ahí empieza como la confusión. Ahí como que me confundí. Solamente puede ser parte del estado del arte, con los casos, por ejemplo, de California, de Australia, que también son casos importantes. ¿Ya? Entonces, esa era mi pregunta. Muchas gracias, Rocío. El grupo 5, me gustó mucho la presentación de ustedes, mucho más, creo que el orden lo consiguieron, más que en el informe, creo que consiguieron el orden en la presentación, y ahí solamente me gustaría consultarles sobre, cuando ustedes hablan de la mala calidad del suelo en Valdivia, ya hacen ahí un pequeño alcance, pero quizás quisieran complementar mucho más esa información. O sea, ustedes ahí bien se refieren a que los procesos de licuefacción se ven obviamente intensificados producto del material del suelo, pero me gustaría que quizás complementaran esa información dando lugar a la relación que ustedes le dan con la mala calidad del suelo. ¿A qué se refieren con eso? Grupo 5, María Jesús, Antonia, Francisco y Damaris. También se me fue y volvió el Francisco. A ver, de nuevo. ¿Dónde los fui a buscar? A ver. Cuando ustedes hablan de los procesos de licuefacción y hacen ahí una referencia al concepto de licuefacción, ustedes también dicen que en Valdivia existe una mala calidad del suelo. Me gustaría ahí que profundizara, ya hice una introducción más o menos para la pregunta pasada,
Y ahí, por ejemplo, ¿a qué se refieren con mala calidad del suelo? Que complementen ahí la información. Porque con la humedad que tiene Valdivia y el agua del río, ahí se va como, ay, ¿cómo es la palabra? Como que eso va afectando al suelo. Ya, hay un alcance. Hay un alcance. Lo que pasa es que son antiguas, al igual que Concepción, por ejemplo, que la zona urbana de Concepción, son antiguos depósitos fluvio-marinos. ¿Qué significa eso? Que son antiguos depósitos tanto del río, que trae desde la cuenca arriba, como del mar. El mar también tiene una acción de depósito, va depositando sedimento, y el río también deposita sedimento. Pero la característica que tiene, que esto, como ustedes ahí lo explicaron en la presentación, este material no es consolidado, este material no se alcanza a consolidar. Entonces, y ahí ustedes explicaron que existe una gran porosidad, y producto de esa porosidad es que el agua en cierta forma empieza a encontrar camino, y al haber un movimiento en cierta forma, la napa va emergiendo, y esto hace en cierta forma, uno, que la onda se amplifique, y dos, también que haya una subsidencia de material pesado que puede encontrarse sobre la superficie, ¿ya? Así que eso, muchas gracias. Y el grupo 4, ¿cuáles consideran ustedes, cuál consideran ustedes que es el factor más importante físico que cambió, o en el cual se modificó, o que generó donde se generó la modificación producto del terremoto del 2010? O sea, que ustedes digan, mira, desde el punto de vista físico, yo creo que este es el cambio más relevante en el área de estudio. Jorge, Isidora, Nicole y Peter. Profe, tengo yo una consulta. ¿Es por el grupo completo lo que consideramos más relevante, o lo que personalmente cada uno considera más relevante del cambio físico? No, el que quiera responder, ahí y ustedes mismos se van apoyando, no hay problema con eso. Ya, en mi caso, lo voy a contestar yo. Creo que lo que me pareció como un poco, bastante como, no sé cómo la palabra correcta para expresarme en este momento, pero sí que me impresionó fue el desplazamiento que surgió en la ciudad de Concepción, porque no fue un desplazamiento menor, que fueron un par de milímetros nada, sino que fue alrededor de 50 centímetros que se desplazó. Profesora, otra parte también, yo creo que son los alzamientos, porque los alzamientos, por ejemplo, provocaron secamientos de ríos completos, por ejemplo, el río Lebu, que se secó completo, y aparte de eso, parte de la biota marina también, en hartos casos, donde hay zonas de pesca y todo, se secaron, murieron. Hay personas que viven de las algas, todo. Nosotros vimos los reportajes en YouTube, y claro, había personas los pescadores, donde todo quedó destruido, aparte eran personas del sindicato de pesca, también se preocupaban por las personas, por ejemplo, que vivían de las algas, porque hay muchas personas que viven de las algas, y toda esta biota, por producto de los alzamientos y el secamiento de los ríos, murió. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que igual es una parte muy importante esa del terremoto ocurrido en el 2010. Perfecto, muchísimas gracias, grupo 4.
Vuelvo entonces al grupo 6 que respondió entonces Marcelo con respecto a la pregunta de el patrimonio en los pabellones del Teatro Municipal. Me dice que no están considerados como patrimonio, ¿ok? No están considerados. Entonces ahí, por ejemplo, hay un elemento muy importante para poder establecer criterios, para poder, por ejemplo, postularlos a patrimonio si es el caso. Entonces ahí es súper importante y súper interesante ese elemento. Me falta, sí, la pregunta de sobre el tema de la falta, o sea, perdón, del levantamiento de información. Entonces, interpreto de que no lo colocaron en la presentación. Ok. Vuelvo al grupo 3 nuevamente. El grupo 3 estaba conformado por... Acá sí, Catalina me respondió entonces por el chat. Dice, con respecto a los kilómetros referente a la costa chilena, la información fue obtenida de la página de gobierno. Ya. Por otro lado, nuestro levantamiento de información fue llevado a cabo gracias a entrevistas, recopilación. Ya, pero mi pregunta es que ustedes no lo mencionaron en la presentación. O sea, lo que me está respondiendo Catalina por el chat, ustedes no lo mencionaron en la presentación entonces. Se les fue. Claro, pero como respuesta, sí, como resultado, perdón. Ok, ya, no fui yo entonces. Ahora, un dato súper importante, lo que pasa es que, claro, ahí ustedes consultan en las páginas, por eso hay que tener mucho cuidado donde ustedes consultan. ¿Por qué? Porque esos 6.500 kilómetros de costa debe ser considerando también la Antártica. Entonces, ahí se multiplica lo que es la cantidad de kilómetros costeras, porque imagínense, la pura cordillera de los Andes tiene 4.000 kilómetros, entonces, por eso a mí me parecía súper raro. Yo dije, ¿dónde los 6.500 kilómetros? Entonces, por eso hay que tener ojo dónde consulto, o, por ejemplo, qué es lo que está considerando, ese dato, qué es lo que está considerando. Lo más probable es que donde consultaron ustedes en esa página es, también se consideró la superficie de la Antártica. Yo creo que no es mucha longitud. ¿Ok? Así que ahí hay que tener ojo con los datos. Ok, estamos listos entonces. Muchísimas gracias por las presentaciones. Yo tengo listas las notas de ustedes. Profe, dígame. Profe, disculpe, le estaba escribiendo mi respuesta. Era la respuesta 1 del levantamiento de información que no me alcancé a escribirla. Pero mejor se la digo de aquí. ¿Perdón? Mejor se lo digo ahora por audio porque lo estaba escribiendo, no lo alcanzamos a decir. Ya, pero contéstenme, pues. No, el levantamiento de información. Bueno, el levantamiento de información lo habíamos escrito como tipo metodología en realidad en el PPT, pero tenía que ver con el levantamiento o sea, la consulta de libros, revista académica, entrevistas ¿sí? Y material audiovisual. Ya, perfecto. Que se encuentra en el anexo. Lo recuerdo, es que me estoy volviendo viejita, entonces se me olvidan las cosas. ¿Ya? No se preocupe, profe. Ya, gracias. Bueno, ya, profe. ahora, muchísimas gracias. Ahora sí, entonces, les agradezco mucho por la presentación. Ahora, como les decía, yo ya tengo listas sus notas, así que les voy a subir a la plataforma las notas. Las notas del podcast, yo ya lo tengo listo, escuché todos sus podcasts, así que también les voy a enviar en forma personal a sus correos la rúbrica para que ustedes la revisen, tómenlo ahí, sobre todo las recomendaciones para la generación de los podcasts, pero las notas, lo voy a publicar, todas las notas en una planilla, las voy a publicar en la plataforma, ya, por si acaso. A ver, también voy a colocar las notas en el sistema de calificación. Ahí hay un alcance, porque la escala es de 1 a 7, pero el sistema de calificación me pide de 1 a 70. Entonces, ahí puede haber pequeñas variaciones, pero la que sí es válida es la del sistema de calificación. ¿Ya? Entonces, ahí para que ustedes vayan revisando también y chequeen.
Ok, referente a eso. Y sería, pues, estarían listos entonces. Felicitaciones por su trabajo en el grupo en este semestre. Y con respecto a quienes tengan que dar examen, yo voy a formar grupos de trabajo. El examen va a ser oral, entonces yo les voy a dar espacio. Yo ahí les indiqué en un correo que va a ser en el bloque, de este mismo bloque, de las 3 a las 7:30, pero no es que vayan a estar ustedes de las 3 a las 7:30, sino que voy a generar grupos. Yo siempre trabajo de a 2 o de a 3, que les pido que se presenten en un tiempo determinado. Entonces va a ser oral, por eso también les voy a pedir de que si no tienen buena conexión, o si ustedes dicen, profesora, sabe que yo determinadamente yo ni con irme al cerro me resulta internet, entonces ahí, sobre todo, por ejemplo, yo la vez que he ido a Vilcún, tengo re mala señal, entonces por eso les digo, o sea, y en serio, yo me subo a la loma y no tengo buena señal. Entonces, por eso, las personas que tengan dificultades de señal, podemos programar o por WhatsApp o por un video llamada WhatsApp, o ustedes también pueden ahí ver algún espacio donde puedan tener internet, o lo otro es hasta telefónicamente, ahí hasta yo los puedo llamar por teléfono. O sea, hay alternativas para que ustedes se presenten virtualmente, obviamente, para poder dar su examen, ¿ya? Es súper acotado el examen, son preguntas, al principio preguntas conceptuales, después preguntas acerca de proceso y el caso de estudio, ¿ya? Son alrededor de unas 6 preguntas, pero que se constituyen a lo largo de todo, de todo. Conceptual, proceso y lo que es la actividad o el proyecto semestral. Entonces, si me preguntan qué es lo que entra conceptual y de proceso de lo que hayamos visto en clase, es todo. Ustedes ahí yo creo que han seguido lo que es sobre todo del libro de Strahler, así que eso yo ya se lo he comentado desde el principio del semestre, que es el libro guía, así que ese es el marco de referencia, ¿ok? Así que eso, no sé si tienen alguna pregunta antes de irnos, si tienen alguna pregunta frente a eso. Yo no, profe. Gracias, Nicole. Está todo claro entonces. Ok. Ok, que tengan entonces una tarde, lo que queda de la tarde, que tengan una buena tarde y nos vemos. Un abrazo gigante. Y si nos vemos entonces presencialmente en algún pasillo, ahí, ojo, ustedes me tienen que decir, profe, soy yo, porque a algunos les pude ver sus caritas, pero no a todos. Así que fue un gusto trabajar con ustedes y espero que se encuentren sumamente bien, sigan cuidándose junto a sus familias y nos vemos. Un abrazo gigante. Chao. Muchas gracias, profe. Cuídese también.